meus irmãos. Jesus é o Senhor. Amén, mis Estamos hermanos. aquí Jesús juntos, es el mais um Señor. tutorial Estamos aquí juntos en un tutorial más del alimento diario. En esta oportunidad estamos en la serie Palabra de la Vida, la comunión de la vida, piedras vivas para la edificación, con relación a las epístolas de Juan y Pedro. Y llegamos ahora a la tercera semana, que tiene como título Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La referencia bíblica para esta semana está en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y en esta semana maravillosa, porque nosotros comenzamos a ver un poco más de la naturaleza de Dios, conocer un poco más quién es nuestro Dios. Y en estos versículos me gustaría leer solamente dos versículos. 1 de Juan 1, versículos 5 y 6, dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, durante toda esta semana, este mensaje 3, nosotros vemos la relación que hay entre la vida, la luz, la palabra, también la limpieza, la purificación de nuestro interior, removiendo toda tiniebla, todo pecado. Esto es lo que nosotros vamos a hablar un poco. Oh Señor Jesús. Y el primer día, en el lunes, comienza hablando el título, la palabra de la vida, la comunión de la vida y la esencia de Dios. Este es el gran punto, es la esencia de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y al comienzo nos muestra que la vida y la luz están relacionadas desde el principio. Cuando Dios creó la luz, en el comienzo de la creación, después de que la luz, la vida también pudo surgir aquí en la tierra que Dios estaba creando. Entonces, todo este trecho de la epístola de Juan va a mostrar esta relación de la luz con la vida de Dios. Y hoy la vida viene a nosotros por medio de la palabra. En los versículos anteriores de la epístola de Juan, nosotros vemos que nosotros hemos recibido la palabra. Aquí en los escritos de Juan, dice: la palabra que os anuncio es la palabra que engendra comunión con el Padre y con el Hijo. Hoy nosotros, en este momento en que vivimos, el Señor también nos dio a nosotros un apóstol, nos dio a nosotros la palabra profética, la palabra que es anunciada hoy para la iglesia, y esta palabra nos incluye en la comunión, y cuando nosotros somos incluidos en la comunión del Hijo, nosotros también recibimos esta esencia de Dios, nosotros recibimos vida, recibimos luz también. En aquella época Juan anunciaba esta palabra, pero aún hoy el Señor anuncia esta palabra para nosotros por medio de su canal, y esta palabra ella nos incluye en la comunión de la vida. Y cuando nosotros somos incluidos en la comunión de Dios, esto nos lleva también a conocer a Dios. Al mismo tiempo que somos incluidos, conocemos quién es Dios. También para nosotros ser incluidos, nosotros necesitamos conocer a Dios. Entonces el Señor va trabajando por medio de esta palabra y va haciéndonos conocer un poco más quién es Él. Y esto, hermanos, es el punto llave, porque aquí nosotros vamos a ver que existen una diferencia entre la naturaleza que nosotros teníamos con la naturaleza que hoy Dios está infundiendo en nosotros. Por eso es importante que nosotros percibamos que la palabra de la vida, ella trae luz, ella remueve las tinieblas y ella nos muestra quién es la esencia de Dios. El deseo de Dios es que nosotros seamos santificados y nuestra naturaleza sea la naturaleza de Dios. Oh Señor Jesús. Y en el día martes, la excelencia del poder viene de Dios y no de nosotros. Aquí comienza a mostrarnos también sobre la caída de Lucifer. Nosotros vemos que él se creyó mayor, que él quiso ser igual a Dios. Y esto fue lo que hizo que suceda su caída. Y hoy,
para nosotros necesitamos percibir que como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos solo miembros. Nosotros no tenemos capacidad de engendrar la vida, de funcionar por nosotros mismos, pero la vida, ella viene por la palabra. Esta vida que viene por la palabra nos hace funcionar. Y funcionando por la vida, el Señor también ejecuta su voluntad con poder. El versículo de leer con oración de este día dice así: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto está en 2 Corintios 4:7. El Señor sabe dónde Él debe colocarnos. El Señor es quien sabe dónde nosotros vamos a funcionar de la mejor manera. Lo que nosotros tenemos que colocar, que es disponernos al Señor, colocar nuestras vidas en sus manos, buscar siempre, estar siempre dentro de esta comunión de la vida, oyendo la palabra profética, para que la vida pueda también gobernarnos a nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, percibir que donde el Señor nos colocó es donde más Él tuvo placer. Y no estar preocupado en desear otra posición, querer vivir una función o de una manera que el Señor no nos ha dado. Porque en la rebelión de Lucifer, que sucedió la caída, ahí nosotros podemos ver que allí también fue engendrada la desobediencia. Y esta desobediencia, después más adelante podemos ver que trajo también a la humanidad pecado y la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos incluidos en el cuerpo, nosotros debemos siempre colocarnos en una situación de simplicidad, de humildad y de dejar que el Señor haga su obra y usarnos para hacer su voluntad, porque el hombre fue creado para que Dios establezca su gobierno aquí en la tierra. Y este gobierno, Él viene por medio de la vida. Y la vida es la que nos hace funcionar. Si nosotros buscar hacer algo diferente con nuestra capacidad, nosotros vamos a caer en el mismo error de Lucifer. Y este versículo nos muestra que nosotros tenemos un tesoro. ¿Pero dónde? En un vaso de barro. Esto nos muestra quién somos nosotros, cuál es nuestra condición. Nosotros somos un vaso de barro. Nosotros no somos los tesoros. Tenemos un tesoro dentro de nosotros. Y esta fue la gran diferencia en la creación del hombre con relación a la creación de los ángeles. Aquí los ángeles, el Señor creó con una capacidad mayor que la del hombre. Pero el hombre tiene una capacidad que los ángeles no tienen, que es ser este vaso de barro que puede contener el tesoro, que puede contener la vida de Dios. Como nosotros vimos el lunes, nosotros podemos contener la esencia de Dios dentro de nosotros. Y para esto nosotros no necesitamos ser poderosos ni capaces. Nosotros solo necesitamos recibir esta palabra de la vida. Recibir la luz de Dios, recibir la esencia de Dios y la excelencia del poder va a ejecutar la voluntad del Señor, traer el reino de Dios a la tierra. Oh Señor Jesús. Amén. Y en el día miércoles, el título es La revelación de la palabra nos da entendimiento y ejecuta la obra de Dios. Nosotros podemos ver que por la vida viene la luz y la palabra es la luz. Aquí cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, ella comienza a restaurarnos de una situación de muerte a una situación de vida. Y esta luz, ella comienza a exponer todas las tinieblas que existen dentro de nosotros. Y el Señor va eliminando poco a poco. Nosotros vamos recibiendo la palabra y el Señor nos va dando luz, va dando vida. Que lo que nosotros necesitamos es que esta palabra que nosotros recibimos no es una palabra estática, sino que es la palabra rema, la palabra que hoy ella es dinámica y que es una revelación. O sea, no es aquello que aún está en el aspecto escrito solamente, sino que a partir de las escrituras hoy el Señor nos da revelación. Y esta luz, ella es la revelación. Cuando nosotros oímos la palabra profética, es Dios revelándonos a nosotros algo nuevo, trayendo luz, trayendo vida. Es algo dinámico, es algo que fluye. Y si nosotros tenemos
estamos incluidos en esto, siempre buscando la revelación. Ahí esta luz va a comenzar a transformar nuestra naturaleza. Por eso necesitamos de la palabra rema, la palabra que es hablada. Y quien ama la palabra y crea que ella viene de Dios, el Señor también le da comprensión, entendimiento. Oh Señor Jesús. En este día, en el día miércoles, habla un poco más de la condición del hombre. Cómo nosotros caímos en la condición en que estamos. En Romanos 5 nosotros vemos, a partir del versículo 12, por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado y la muerte, y también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí nos muestra la condición en que nosotros estábamos, y también nosotros recibimos aquí una admonestación de percibir cuál es la condición del mundo. El mundo yace en el maligno. El mundo yace, la palabra yaz significa colocado cuando algo está muerto, algo que está yaciendo, es algo que está muerto. Entonces cuando dice el mundo yace en el maligno, esto significa que el mundo está muerto en las manos del maligno. Esto es muy fuerte, hermanos. Esta es la condición del mundo, y hoy el mundo es el arma que Satanás usa para intentar destruir el plan de Dios. Nosotros vemos que con el trípode restaurado que nosotros hemos recibido esta revelación, el trípode es hablar con relación a la palabra, a los servicios y a las ofrendas. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, todas las eras, el enemigo intentó introducir el mundo en la iglesia para que este trípode fuese derrumbado y la iglesia no pudiese ejecutar la voluntad de Dios. Y el mundo fue introducido de manera sutil. Nosotros ya vimos en mensajes anteriores, pero ahora nosotros recibimos esta admonestación y esta alerta. El mundo está muerto en las manos del maligno. Y esta es la herramienta que Satanás intenta usar para destruir al mundo, para destruirnos. Nosotros tenemos que estar atentos a cualquier situación, a cualquier resquicio que percibamos que es algo mundano. Y este es el gran poder esta semana. Es lo que nos ha alertado. La comunión de la vida trae luz y esta luz trae entendimiento. La revelación trae comprensión. Y nos hace estar más apercibidos de estas tentativas del enemigo. Nos deja sensibles para percibir cuando algo no viene de Dios. Oh Señor Jesús. Y también dentro de este día, del día miércoles, al final de la lectura, también nos muestra que la palabra de la vida hizo la obra de Dios. Como nosotros decimos, el poder no viene de nosotros, la suficiencia del poder viene de Dios. Entonces el Señor está incluyéndonos en esta vida, esta comunión. El Señor también va a hacer su obra y nosotros no necesitamos esforzarnos con esto. Señor Jesús, y esta obra está siendo ejecutada en toda la tierra. La palabra hoy ya fue a Asia, ya fue para Europa, fue para África, para América del Norte, América Central, Oceanía, y ha hecho la obra de Dios, los prodigios y señales, los milagros. Él está sucediendo en toda la tierra y no existen culturas humanas que puedan parar esto. Nosotros vemos que el mismo fruto que nosotros recibimos, sea en el Brasil, en América del Sur o donde sea, ellos son frutos que tienen la procedencia del mismo árbol, frutos maravillosos. Oh Señor Jesús, esto nos alegra mucho. Por eso vamos a permanecer firmes en esta comunión recibiendo esta palabra. Aleluya. Oh Señor Jesús. En el día jueves entra un poco más en lo que hemos comentado. La palabra de la vida nos trae luz y nos santifica en la verdad. Entonces nosotros somos llamados, nos llama la atención de la importancia de oír la palabra profética, de recibir esta palabra viva, la palabra rema, la palabra que es fluida. Y un ejemplo que encontré interesante, cuando nosotros vamos a lavar un instrumento, un material, en un recipiente, aquella agua, aunque pase un periodo largo, nosotros vemos que el agua
puede parecer cristalina, pero en el fondo del recipiente aún está la suciedad depositada. ¿Qué significa esto? Que el agua parada, ella puede servir para lavar algo, pero aún así aquella agua tiene suciedad, no puede ser usada nuevamente. Esto nos muestra la importancia del agua que sea fluida, que fluya. La lectura bíblica nos muestra Levítico y Efesios, que la santificación el Señor quiso reforzar que la santificación sucede por medio del agua fluyendo para santificarla por el medio del lavado, del agua por la palabra. Esto está en Efesios 5:26. Este es un punto llave para nosotros. Entender que la palabra rema, la palabra que nosotros oímos hoy, la palabra profética, ella es la que trae la santificación. Y en ella hay la vida de Dios. Amén. Señor Jesús. Y ahí esta palabra, como dice el título del día, ella viene, trae luz y nos santifica. Barre con la injusticia, tiniebla, impureza, los pecados, nos da luz para acercarnos a Dios y también el perdón de los pecados. Y una frase que dice aquí, en otras palabras, si estamos en la comunión de la vida, cualquier tiniebla que hay en nosotros será disipada. Nuestra condición, nosotros no podemos creer que porque un día creímos en el Señor Jesús, todo está resuelto. Claro, nosotros creímos en el Señor, nosotros recibimos a Él como nuestro Salvador, recibimos la salvación eterna, pero ahora el Señor tiene un proceso en nosotros, el proceso de santificación, pero ahora aún tenemos pecados, necesitamos ser liberados y limpios, y esta palabra que nos trae luz, que engendra en nosotros también esta actitud de pedir perdón, ir delante del Señor, y esta palabra nos constituye de la verdad, y ahí es lo que nosotros hablamos al comienzo. La verdad no es un conocimiento, la verdad es el mismo Dios. Para recibir el mismo Dios, nosotros necesitamos recibir la esencia de Dios, que viene por medio de la palabra. Y ahí sí, nuestra naturaleza va a ser transformada. Muchos momentos aquí sobre la lectura de esta semana, nosotros podemos ver que no es una cuestión ética o moral. También principalmente hablando con relación al pecado. No es nosotros esforzarnos para tener una buena conducta ética o moral, sino que es el trabajo de la santificación de esta agua viva que viene por la palabra, que transforma nuestra esencia, depositando la esencia de Dios. Y así nuestra actitud, los pecados, las injusticias, ellas van siendo removidas y transformadas en la naturaleza de Dios. La comunión de la vida, ella expone nuestros pecados, nuestras injusticias y hasta aún las cosas malas que nosotros podemos pensar. Esto es lo que está hablando el día viernes. El título, mantener la comunión de la vida para andar en la luz. Entonces quería leerla aquí. Un trecho también de Primera de Juan, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, por medio de la palabra de la vida anunciada por el apóstol, nosotros somos introducidos en la comunión de la vida con Dios y con los hermanos. Y aquí entra otro aspecto muy importante. Es nuestra comunión con los hermanos, nuestra comunión con los santos. Cuando nosotros estamos en una condición de pecado, con un corazón lleno de injusticia y aún no nos acercamos al Señor, estamos cortados de la comunión de la vida. Entonces, hermanos, es muy importante nosotros entender este punto, porque cuando nosotros estamos con un corazón con pecado o injusticia, con malos pensamientos, no es solo una cuestión de recibir tal vez el castigo, un castigo, no es eso. Cuando nosotros estamos con un corazón lleno de estas cosas, nosotros no estamos incluidos en la comunión de la vida y esto impide la circulación del cuerpo. Por eso es muy importante este punto.
Nuestra relación, nuestra comunión con el cuerpo, ella depende también de nuestra condición, de nuestro interior. Por eso ha sido llamada nuestra atención con respecto a la luz, a la vida, para expulsar toda tiniebla, todo pecado, porque tal vez exteriormente nosotros creamos que está todo bien, pero estas situaciones, ellas nos cortan del fluir de la vida. Y este fluir de la vida es lo que está transformándonos a nosotros, lo que está transformando a la iglesia, lo que está haciendo que la iglesia vaya a las calles, hacer que la iglesia predique el evangelio, hacer que la iglesia cuide uno de los otros. Entonces, esta es una pérdida para nosotros. Si un miembro está en pecado, si en nuestro caso, hablando personalmente, si estamos en pecado, estamos con injusticia, nosotros necesitamos rápidamente ir delante del Señor, purificarnos. Porque en esta condición nosotros perdemos la comunión de la vida. Nosotros perdemos esta circulación de la vida, de la palabra. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por otro lado, del lado positivo, si andamos en la luz como Dios está en la luz, tenemos plena comunión uno con los otros. ¿Qué nos hace tener comunión uno con los otros? Es nosotros andar en la luz, permitiendo que la vida circule libremente y nos vivifique por medio de la palabra. Esto promueve el crecimiento de vida de los miembros del cuerpo y la edificación de la iglesia. Entonces, estar incluidos, recibiendo la luz, va a ser también la voluntad de Dios. Así la iglesia va a ejecutar la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. En el día sábado, ahí viene un punto también que nos ayuda mucho, trae mucha luz para nosotros, que aquí cuando Pablo habla en Efesios, de despojarnos del viejo hombre y ser revestido del nuevo hombre, esto nos muestra que todo este proceso es una cuestión también de decisión. Despojarnos de lo que es viejo y escoger la vida. Nosotros sabemos que es colocar la mente en el espíritu, ella trae vida y paz. Entonces también cuando Pablo dice, despojarnos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre, es una decisión que nosotros debemos tomar. Y todo este final que estamos viendo en esta semana, nos cabe a nosotros tomar la decisión, hermanos, de estar incluido en la comunión de la vida, de dejar la concupiscencia del viejo hombre, el engaño de la vieja creación, y decidir por buscar la palabra, por hacer inmersión, por practicar lo que la palabra profética está hablando. Y esto va a hacernos despojarnos del viejo hombre, incluirnos en la comunión de la vida y vamos a recibir todo este proceso que estamos hablando aquí. Y el requisito para esta comunión es nosotros hablar la verdad, en nosotros estar viviendo la verdad. No mentir, no inventar, sino entre nosotros hablar solamente la verdad. A veces hablar la verdad va a exponer lo que está en nosotros, pero nosotros estamos en la comunión de la vida. Es exactamente esto que la palabra está hablando. Tal vez algo que necesita ser expuesto, necesita ser removido, sea algo que nos constriñe. Claro, no es algo de exponernos abiertamente en público, sino nosotros, en el vivir de la iglesia, nosotros necesitamos hablar la verdad. Necesitamos siempre transmitir aquello que realmente es la realidad, porque esta es la naturaleza de Dios. Dios es verdad. La palabra es la verdad. Y la palabra es el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que estar revestidos de la verdad, despojándonos del viejo hombre. Es una decisión que debemos tomar. Oh Señor Jesús. Para finalizar, leer junto con los hermanos, intentar resumir este párrafo aquí, al final de la página 54. Si en la comunión de la vida Dios expone las tinieblas, los pecados y las injusticias que hay en nosotros, entendamos que esta luz no tiene la meta de condenarnos, sino producir en nosotros una buena conciencia para servir al Dios vivo, pues mucho más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno a sí mismo se ofreció, sin manchas a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. El Señor quiere que todos los miembros lo sirvan, no en tinieblas, no con pecados, sino en la luz,
con una conciencia limpia. Entonces yo creo que este párrafo aquí, él resume bastante este sentimiento de cuál debe ser nuestra condición para servir al Señor y entender que todo ya fue colocado, está listo para nosotros, está dejado listo para nosotros. Hoy es una cuestión de decisión. Y ahí en el día domingo nosotros cerramos también la semana viendo que la única manera, de hecho, el Señor ejecutar todo este plan es vivir nosotros en el Espíritu, como nosotros comentamos. Todo ya está listo. El Señor ya preparó todas las cosas. Hoy es una cuestión de decisión. Así como el pueblo de Israel se le presentó la bendición y la muerte, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Hoy también es presentado para nosotros la comunión de la vida, la palabra de la vida, para que estemos incluidos en esta comunión y recibamos luz, la santificación, la vida, la esencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos tomar esta decisión de poner la mente en el Espíritu siempre para recibir esta palabra, esta comunión. Entonces quería agradecer a los hermanos también por haber acompañado, orientar también que todos puedan leer los versículos llaves de todos los días. Son muchos versículos aquí que están en todo el texto para ganemos siempre más luz, más revelación por medio de la palabra que estamos recibiendo. Y el Señor puede hablar con nosotros, mantenernos en la comunión de la vida, recibiendo luz, recibiendo la verdad, haciendo con que el Señor habite ricamente en nuestro corazón. Entonces, es esto, hermanos. Jesús es el Señor.